y el tema de esta mañana se llama realidad o religión. Realidad o religión. Dios busca que los que le siguen a Él, primeramente crean que Él existe. Primeramente tengan una fe. Eso es lo primero, que haya una fe y una fe real. Ahora, ¿cómo se manifiesta una fe real? Cualquier persona puede decir que tiene fe, ¿cierto? Cualquier ser humano puede decir, yo soy muy creyente en Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Dice que los demonios también creen y tiemblan. Así que tener fe es una parte, pero tiene que ser una fe real, una fe verdadera. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la fe real? ¿Cómo se manifiesta una fe real? ¿Se manifiesta? ¿Por qué? ¿Alguien podría decir cómo? ¿Cómo se manifiesta la fe real? La Biblia dice que se manifiesta por las obras. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta, es muerta. La fe real me va a llevar a mí a hacer cosas, me va a llevar a mí a vivir de una determinada manera. Y el versículo que vamos a desarrollar un poco esta mañana es Proverbios 15, versículo 3. Y esta es una verdad muy sencilla que un niño la puede comprender sin ningún problema. Dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Usted cree que los ojos de Dios están mirando ahora a este lugar? Los ojos de Dios están ahora mismo sobre este lugar. Los ojos de Dios traspasan las paredes. Así que no importa qué tan encerrados nosotros podamos estar para que nadie nos vea, para que nadie escuche, los ojos de Dios están viendo todo lo que está pasando. Esta semana yo quedé sorprendido, yo creo que ustedes también, con la noticia de Fernanda Maciel. ¿Han visto esa noticia? Por todos lados, ¿cierto? Tremendo crimen, tremenda situación. Y sin embargo, Dios ya sabía, ¿cierto?, quién era el asesino. Porque los ojos de Dios están en todo lugar. Dios sabe todas las cosas. Ahora, ¿usted tiene fe en eso? ¿Cree que Dios puede, los ojos de Dios están en todo lugar? ¿Lo cree? Entonces, si nosotros creemos que Dios nos está mirando en todo momento, en toda situación, si realmente tenemos fe, ¿qué va a haber? Va a haber una obra, va a haber una forma de vivir. Yo me voy a comportar de una forma porque yo creo que Dios me está mirando. Esa es una verdad muy simple que se le enseña a los niños en la escuela dominical. Dios nos está mirando. Y si yo realmente tengo fe en eso, mi vida va a ser de una forma, porque yo voy a cuidarme, no de los ojos de los hombres, sino que me voy a cuidar porque es Dios quien me está mirando. Entonces yo, mi vida privada, mi vida secreta, va a ser de una forma en la iglesia y va a ser de la misma forma en mi casa o en un lugar donde yo esté solo, donde no hayan otras personas. Vamos a ver Mateo, capítulo 6. Versículo 5, un versículo muy conocido. Mateo, capítulo 6, versículo 5. Y estas son palabras del Señor. Dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores,
entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, ¿practicamos, hermanos, nosotros como iglesia una oración secreta a puerta cerrada? ¿Practicamos la oración secreta cuando nadie nos ve? Mire, a veces pastores, líderes quieren medir el éxito de la iglesia. ¿Y en qué se fija un pastor, un líder? Se va a fijar en la asistencia, por ejemplo, a la iglesia. Se va a fijar, en algunos tipos de iglesias pasa, que se fijan en cómo la gente llega vestida. Hay pastores que dicen, mira, la congregación está viniendo toda con su terno, las mujeres con su falda, estamos bien como iglesia. Hay una fijación en ciertas cosas para medir el éxito. Otros pastores dicen, mira, la iglesia está bien porque hay 5 jóvenes que quieren ser pastores y misioneros. 5 jóvenes con llamado. Se busca medir de alguna forma el éxito. También a veces se ocupa el servicio. Mira, de 100 miembros que son de la iglesia, 50 están sirviendo, están involucrados en la obra. Entonces, se ocupan distintas formas para medir que la iglesia está andando bien. Pero ¿sabe? El único que sabe si realmente la iglesia está andando bien o no es Dios. Él solamente sabe, porque Él ve los corazones y Él ve nuestras vidas en lo secreto. Así que nosotros podemos hacer grandes cosas en la iglesia, podemos decir grandes cosas en la iglesia, pero Dios sabe si es que realmente tú eres una persona que ora cuando nadie te ve. Si hay una realidad, por eso es que le dije el tema de esta mañana es realidad o religión. Lo que nosotros vivimos como cristianos, ¿es una realidad? ¿Es una vida que es en lo secreto también? ¿O es una vida solamente de día domingo? Es algo que nosotros tenemos que pensar. Vamos a Daniel capítulo 6. Imaginémonos, hermanos, alguien nos empieza a espiar, a uno de nosotros, nos empiezan a espiar. Y nos ponen una cámara, un micrófono, sin que sin que nos enteremos. Y por una semana nos graban y escuchan todo lo que nosotros hacemos. Supongamos, voy a poner ejemplo a Kevin. Le ponemos una cámara a Kevin, un micrófono, y después de un tiempo proyectamos acá el video de Kevin, la semana de Kevin. Ahora, ¿usted cree que nos llevaríamos alguna sorpresa? ¿No? Meten la mano al fuego por Kevin. Esto es lo que se hizo con Daniel. A Daniel lo querían pillar en algo. Entonces lo empezaron a perseguir, empezaron a buscar en él alguna falta, porque querían perjudicarlo. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, capítulo 6. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Miren lo que dice, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Qué pasaría con nosotros si alguien nos empieza a espiar, nos empieza a perseguir? ¿Hallarían algún vicio o alguna falta? ¿Podrían encontrar algo para reflexionar, cierto? Tal vez, imagina, me ponen una cámara a mí, después la proyectan acá y me ven entrando, ¿cierto?, a lugares. Imagínense, se llevan una sorpresa.
¿Podría yo predicar la próxima semana? Por supuesto que no, ¿cierto? Por supuesto que no. Y esto fue lo que hicieron con Daniel, pero no encontraron absolutamente nada. Versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. No encontraron nada y se rindieron. Pero encontraron otra forma, porque ellos querían perjudicarlo. Dijeron, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Encontraron una forma. Había algo que Daniel hacía en secreto, que era como un vicio. Era algo que él hacía, pero que no era algo malo, por supuesto que no. Pero que les servía a ellos para perjudicarlo. Miren lo que dice el versículo 10. Esto fue lo que estos hombres encontraron. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Ellos buscaban un vicio, ellos buscaban algo malo, pero lo que encontraron fue a un hombre que oraba. A un hombre que oraba. Si te pusieran una cámara, si te pusieran un micrófono, ¿encontrarían a un hombre que tiene cosas ocultas, escondidas, o encontrarían a un hombre que ora, a una mujer que ora? ¿Qué es lo que hallarían en ti? Los ojos de Dios siempre nos están mirando. ¿Qué es lo que ve Dios en nuestra vida? ¿Ve a un hombre que se comporta de una forma en la iglesia y que tiene otra forma de ser en su casa? ¿Qué es lo que puede ver Dios en nosotros? ¿Una realidad o a un hombre religioso? ¿Qué es lo que ve Dios en nosotros? Vamos a ver también que Daniel tiene un hábito de orar 3 veces al día. Interesante, ora 3 veces al día. Y eso coincide, vamos a Salmos capítulo 55. Coincide un poco con lo que dice David. Capítulo 55, versículo 17, dice el rey David, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él habla de una oración que es 3 veces al día. Ahora, ¿es bueno tener un hábito de oración? Por supuesto que sí, un hábito, un orden. La Biblia dice, por ejemplo, que Pedro subía a la hora de la oración. Había una hora para orar, había un orden. ¿Me entiendes? Todo tiene un orden. Nosotros en nuestros trabajos tenemos un horario, ¿cierto? Tenemos que entrar, 8:30, 9. Y después salir a colación a una determinada hora, después salir a una hora. Es bueno también tener un orden, una disciplina en cuanto a las cosas espirituales. En lo secreto, tener un encuentro con Dios a lo largo del día. Mire lo que dice Salmos, ahí cerquita, capítulo 51, versículo 6. Salmo 51, 6. David entendía que Dios ama esta relación secreta que podemos tener con Él. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo secreto, porque Dios, sus ojos nos están mirando en todo momento. Y Dios ama cuando un hijo suyo le busca cuando no hay otros que puedan decir, oh, qué linda oración, qué lindo que predicaste. Porque Dios cuando ve a alguien en lo secreto, buscándole, ¿cierto? Él sabe, se da cuenta de que ahí hay un hombre que realmente tiene fe, que realmente cree que orándole a Él va a recibir una respuesta.
La oración secreta, hermano, habla de verdadera fe. Porque si yo no creyera en Dios, ¿qué razón tendría yo para ir, encerrarme en un lugar y orar? Si yo creo que nadie me está escuchando. Es absurdo, ¿cierto? Entonces la oración secreta habla de verdadera fe. Yo voy a un lugar secreto, hablo con Dios porque yo sé que Él está ahí, escuchándome, y que Él me va a responder. Eso habla de una fe genuina. Una vida de oración secreta habla de una fe verdadera. Podemos decir, tenemos una iglesia que exitosa, anda bien, la gente viene, la ofrenda, los diezmos, se está moviendo la iglesia, está sirviendo, hay jóvenes que tienen llamado, pero ¿está orando la iglesia en lo secreto? ¿Hay una vida de oración en los miembros de esa iglesia? Porque si hay una vida de oración en los miembros de esa iglesia, hay una realidad, no una religión, hay una realidad. Vamos a ver otro punto, también importante. En cuanto a las personas que ministran, yo sé que aquí hay varios de ustedes que ministran la palabra de Dios. Lo hago yo acá en la iglesia, pero yo sé también que aquí hay muchos que están discipulando a otros. Y aquí hay muchos que también están predicando el Evangelio a compañeros de trabajo, familiares, porque hermanos, el ministrar la palabra de Dios es una tarea de todos. A todos nos toca ministrar la palabra de Dios. Es una responsabilidad que Dios le dio a la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nosotros tenemos la misión de proclamar la verdad, predicar la verdad. Y esa es una tarea, como le decía, que le concierne a cada uno de nosotros. Pero para tener poder es necesario tener también un encuentro secreto con Dios. Veamos lo que dice Jeremías, capítulo 23. Jeremías, capítulo 23. Versículo 15. Acá Jeremías está denunciando a los falsos profetas. Y dice, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Jeremías está predicando acerca de la profecía y él está anunciándole a todo Jerusalén que sobre Jerusalén viene un juicio. ¿Cuál es nuestro mensaje de iglesia? Nuestro mensaje de iglesia es cómo tener una vida mejor. Nuestro mensaje de iglesia es como el mensaje de antaño, el mensaje de los antiguos profetas. Nuestro mensaje es arrepentíos o pereceréis. Nuestro mensaje es busca a Cristo, arrepiéntete para que Él te salve. Porque si tú no te arrepientes y el Señor, ¿cierto?, no es tu Salvador y tu Señor, entonces tú estás condenado por toda la eternidad. Nosotros tenemos un mensaje de juicio. Llevamos por todas partes este mensaje que es de amor, pero que también es de juicio. Y es un mensaje que a muchas personas les puede ofender. Cuando tú predicas el Evangelio, va a pasar que gente se va a parar y se va a ir molesta por lo que tú estás diciendo. Y te van a decir, pero ¿cómo un Dios de amor?
va a juzgar a este mundo. Y sí, el Dios de amor también es un Dios de juicio. Y Él dice que Él ha preparado la ira sobre los malos, sobre aquellos que no se arrepienten de sus pecados. Y para nosotros poder entender esto, para tener nosotros este poder, esta convicción, nosotros tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Lo que dice el versículo 18, lo dice muy claramente. Versículo 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Pasamos nosotros un tiempo secreto con la palabra de Dios? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? El mensaje de Jeremías de este tiempo es un mensaje antipopular. Jeremías está prácticamente solo y él predica este mensaje de que viene el enemigo y que tienen que arrepentirse para que esta situación cambie. Y es un mensaje antipopular. A la mayoría de la gente no le gusta. Y hermanos, si nosotros nos disponemos a predicar la Biblia, la verdad, a no toda la gente le va a caer bien este mensaje. No vamos a ser populares, porque este mensaje a mucha gente le incomoda y le enoja. Nosotros tenemos que pasar tiempo con la palabra de Dios para tener poder y autoridad. Vamos a Amós, capítulo 3, versículo 7, un poquito más adelante. Amós, capítulo 3, versículo 7. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Hermanos, Dios todavía se revela. Alguna vez lo hizo con sueños. Alguna vez se apareció en la forma del ángel de Jehová. Presencialmente se apareció y le habló a hombres. Dios sigue hablando hasta nuestros días a través de la Biblia. Y Dios, hermano, revela su palabra. Dios te habla claramente, te dice lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir. Dios todavía se revela. Ahora, la pregunta es, ¿lo creemos realmente? ¿Creemos que realmente Dios se revela a través de este libro? ¿Creemos que Dios habla a través de la Biblia? ¿Lo creemos? Entonces, decía al principio, realidad o religión. Si realmente lo crees, ¿estás pasando un tiempo privado con la palabra de Dios? ¿Qué nos distingue de tantos grupos religiosos que existen? ¿Hay una realidad en nosotros, una fe real que nos mueve a hacer cosas reales, a buscar realmente a Dios? ¿O estamos practicando una religión, como tantos millones de personas en este mundo la practican? Si hay una fe real, tú vas a buscar la palabra de Dios, porque crees que Dios te está hablando a través de su palabra. Ahora hay un tercer aspecto. Vimos que un aspecto es la oración, otro aspecto es la palabra, y ahora hay un tercer aspecto que es nuestra relación con el pecado. Si nosotros realmente creemos que Dios nos está mirando, que realmente Dios está ahí, ¿cuál es tu relación con el pecado? Ahora, ¿qué dice la Biblia, cierto? La Biblia dice que los hijos de Dios podemos pecar. De hecho, pecamos. Siempre estamos pecando. Eso es lo que dice la Biblia. Vamos a 1 de Juan, capítulo 3. Vamos a leer antes el capítulo 1, versículo 10. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 10. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primeramente, reconocer que un cristiano sí peca. Un cristiano sí peca.
El que diga que el cristiano no peca, ¿qué es? Un mentiroso. Nosotros sí pecamos y lo sabemos. Estamos conscientes de eso. David dijo, mi pecado está siempre delante de mí. Así también el cristiano. El cristiano que peca, su pecado está siempre delante de él. No lo puede negar. La conciencia lo acusa, el Espíritu Santo se contrista dentro de él. Está siempre su pecado delante de él. No lo puede negar. Pero hay una diferencia y vamos a ver el capítulo 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel, este versículo es muy importante, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tenemos una esperanza de que algún día nosotros vamos a ver al Señor cara a cara. Esa es una esperanza que nosotros tenemos. Es algo cierto, es algo que va a pasar. Usted y yo, hermanos, vamos a ver a nuestro Señor, lo vamos a mirar. Va a estar delante de Él. Y esta esperanza de que algún día todo, hermano, todo lo que hemos estudiado en la Biblia, todo se va a volver una realidad, esta esperanza nos debiera a nosotros motivar para que nosotros purifiquemos nuestras vidas, para que nosotros limpiemos nuestras vidas del pecado. Ahora una pregunta, ¿su vida está mejorando? ¿Su vida está cambiando desde que conoció al Señor hasta ahora? ¿Hay un cambio? ¿Hay una diferencia? Porque si tu religión no te cambia, entonces cambia de religión. Hermanos, si la Biblia, si el Señor no tiene un poder transformador en nosotros, entonces estamos viviendo una farsa. Porque la Biblia dice que nuestro Dios sí transforma a la gente. Nuestro Dios transforma, nuestro Dios convierte el corazón de las personas. Y si Dios no te ha transformado a ti, si tú no estás convertido, entonces algo pasa. Porque mi Dios sí transforma la mente y el corazón. Dios sí transforma. Y el Señor también purifica, el Señor va limpiando las vidas de aquellos que le siguen. Versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí hay una definición de pecado. ¿Qué es el pecado? Es infracción de la ley. Esa es la definición bíblica de pecado. Ahora sabemos la ley, los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. No te harás imágenes, ni te inclinarás ante ellas. Segundo mandamiento. Tercer mandamiento, ¿cuál es? ¿Alguien se lo sabe? Bueno, a los 10 mandamientos. Guardar el día de reposo. Dice ahí la Biblia, nos dice más adelante Pablo de que esta es un cuadro del Señor Jesucristo. Honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás nada de tu prójimo. Ahí está la ley. Y el Señor resumió toda la ley en 2 mandamientos. ¿Y cuáles son esos 2 mandamientos? El resumen de la ley. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los mandamientos. Y si nosotros faltamos a estos mandamientos, entonces ¿qué estamos cometiendo? Estamos pecando. Estamos pecando contra los hombres, contra Dios. Ahora, ¿pecamos nosotros los cristianos? Sí. El que diga lo contrario es un mentiroso. Versículo 5. Dice, y sabéis que Él apareció
para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Sabe por qué somos libres del pecado? Porque por nosotros murió uno que no conoció pecado. Uno que era santo, uno que era perfecto, su nombre es Jesucristo. Él es el Salvador, Él es el Señor. Luego dice, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hermano, aquí hay que entender esta palabra. Cuando dice todo aquel que peca, se está refiriendo a alguien que permanece pecando, alguien que vive pecando. Hay que entender la gramática, es importante de repente eso del griego y todo, aunque nos marea un poco, pero es importante. Porque aquí no se refiere a un pecado, se refiere a una vida de pecado. Entender eso es importante. Y más adelante se va a entender más todavía. Versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Y aquí se entiende perfectamente. Versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es una diferencia entre un hijo de Dios y cualquier otra persona? El practicar el pecado. El Hijo de Dios peca. Una persona que no conoce a Dios también peca. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que el Hijo de Dios no practica el pecado. No puede practicar el pecado, vivir en el pecado, vivir una vida de pecado. Un verdadero Hijo de Dios no practica el pecado. Porque el que practica el pecado es del diablo. ¿Han visto ustedes los cerdos? Este es un buen ejemplo, un excelente ejemplo. A los cerdos, ¿cuál es su hábitat? ¿Qué le gusta a un cerdo? Le gusta el barro. El cerdo come ratones, come corontas de choclo, se revuelca en el barro feliz. Pero si usted pone a ese cerdo y lo lava con jabón, con champú, le pone un lazo rojo, ese cerdo se va a ver limpio. Pero en el fondo, ¿qué pasa con ese cerdo? Sigue siendo un cerdo. Y si usted lo suelta, y hay una cosa ahí con barro, ¿qué va a hacer el cerdo? Va a correr a revolcarse, porque ese es su hábitat, eso es lo que le gusta. Pero ¿cuál es el hábitat o qué le gusta a una oveja? ¿Qué le gusta a la oveja? Le gustan los pastos verdes, estar ahí con su pastor. Él tiene otro hábitat, tiene otra forma, una oveja. ¿Y sabe qué es lo que hace Dios cuando a nosotros nos salva, nos rescata? Dios nos transforma la mente y el corazón. Dios nos cambia, nos convierte. Y por eso Él nos cambia de naturaleza. Y ya dejamos de ser cerdos que les gustaba revolcarse en el barro, ahora nosotros queremos otras cosas. Queremos los pastos verdes, queremos el agua. Y si nosotros nos sentimos embarrados, nos vamos a sentir mal, porque no es lo que nos gusta a nosotros, porque ahora hay otra naturaleza, ahora hay otra cosa. Hermano, esta es una de las grandes evidencias de la salvación. Hay gente que a veces tiene dudas de su salvación. Si tienes dudas de tu salvación, esta es una buena evidencia. Y te voy a hacer una pregunta, sinceramente. Cuando tú pecas, ¿te duele en el corazón? ¿Te sientes mal? ¿Cómo te sientes después de pecar? Si no te importa, te da lo mismo y aún puedes jactarte con tus amigotes del pecado, entonces tú tienes que examinarte porque difícilmente seas salvo. Porque al Hijo de Dios le duele pecar contra su Señor, porque el Hijo de Dios ama al Señor Jesucristo, lo ama y no quiere lastimar su corazón porque lo ama. Porque se siente mal, defraudé a mi Señor, al que me salvó, al que murió por mí, a este Señor que me ha bendecido tanto, y lo traicioné. ¿Ves cómo reacciona Pedro? ¿Ves cómo reacciona Pedro después que lo niega? Y cuando llega el Señor delante de él, este Pedro está triste,
está triste. Y dice la Biblia de que Pedro llora amargamente por haber traicionado a su maestro. Le duele en el corazón, porque él ama a Jesucristo, lo ama. Y cualquiera que ama a Jesucristo, después de pecar, algo va a pasar en él. Se va a sentir incómodo, se va a sentir mal, porque ha ofendido al maestro. Aquí hay una evidencia que es categórica. ¿Cuál es tu relación con el pecado? Si de verdad el pecado no te afecta, no te pasa nada y puedes vivir en pecado, si puedes vivir en el barro revolcándote feliz, probablemente sigas siendo de la vieja naturaleza. Todavía no hay una nueva naturaleza en ti. Y necesitas urgente arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Terminemos en oración.